Nos encontramos con Armando Muñoz Fajardo, un gran amigo nuestro, quien hoy nos acompaña y nos va a contar acerca de su historia, una gran historia que tiene para nosotros. Bienvenido, Armando. Hola, ¿qué tal, Carlita, Stalin? Qué gusto, qué gran alegría poder conversar con ustedes. Gracias por la invitación. Bienvenido, Armando. Empezamos un poco de atrás para adelante. Tú acabas de ingresar a un área de teatro donde tienes que hacer un poco de algo de actuación. Cuéntanos un poco más de eso porque no conocemos. Y luego pasamos a saber quién es Armando. Claro, sí, es una parte muy bonita de mi vida. Pues yo soy un actor, también me gusta actuar y estoy como voluntario en un lugar ahí actuando para niños. Es algo que me gusta hacer mucho, que lo he hecho desde siempre, desde que era adolescente. Esto de la actuación, tener hijos, ¿hay algún tipo de relación? ¿Cómo tú lo has visto ahora que estás en este nuevo mundo? Porque tú has actuado anteriormente en series, tengo entendido, pero Sí. ahora lo estás haciendo para niños en una iglesia. Bueno, no, antes siempre he hecho teatro, cine, televisión para todo público, pero ahora este lugar es solo enfocado para niños, para niños. Ajá. Cuéntanos un poco quién es Armando. ¿Quién es Armando? Armando es, yo soy cristiano, entonces yo soy lo que Dios dice de mí, y Dios dice de mí que a pesar de todas las adversidades, yo soy un hombre fuerte. ¿Cuántos años tienes siendo cristiano? Yo tengo ya 12 años, de 2009, 18 de octubre del 2009. Y ahora queremos saber cómo llegaste ahí, cómo llegaste a ser cristiano, qué cambió en tu vida, Armando. ¿Cómo llegué? O sea, desde un principio que te cuente o el día que se me acercaron. ¿Cómo fue todo ese proceso para llegar a ser cristiano? ¿Cómo fue todo ese proceso? Que te cuentes que era niño, que era chiquito. Empecemos un poco el día en que tú dijiste, hoy nace un nuevo Armando. Acepto cambiar Bueno, mi vida. claro, bueno, cuando dije eso fue un día que estaba, pues, se sentía muy mal, muy triste, estaba pasando por situaciones muy complicadas, muy difíciles en mi vida, en la cual, pues, no le encontraba ninguna solución, ninguna salida, ningún alivio a los problemas que tenía en ese entonces. Eh, Contemplaba mucho la depresión, el suicidio. Era un tipo extremadamente peligroso, peligroso para mí, peligroso para la familia que me rodeaba y también peligroso en lo social, para con otras personas. ¿Por qué Ujú. peligroso? Porque tenía mucha ira por dentro, ¿no? Estaba enojado conmigo mismo, enojado con todo. Entonces, por eso, de esa manera, un día en un parque, aquí en esta ciudad, ahí pasaron unas personas, estaban evangelizando, se dice, ¿no? Hablando, buscan a las personas, no sé si has escuchado, para hablarles de Dios y todas esas cosas, y me encontraron en un parque, y ahí me hablaron de Dios. ¿Qué recuerdas? Bueno, exactamente, ¿qué recuerdo? Bueno, en ese tiempo, yo ahí no estoy como me ves ahora. Yo en ese tiempo yo tenía el cabello largo hasta acá, rubio, así, tenía las cejas bien depiladas. Este, las personas cuando me veían en la calle solían cantarme, ella era un travesti, cosas así. Y yo para colmo yo estaba agachado. Entonces, porque estaba triste, ¿no? Estaba así. Entonces vinieron una pareja. Esa se acercó a mí una mujer porque pensaba que yo era mujer. Después me dijeron la verdad, que por qué se había acercado a ella. Y ella se acercó porque pensaba que yo era una mujer y ahí me comenzó a hablar de Dios, que Dios me ama, que hay un Dios, que Jesús es bueno. Entonces, bueno, la verdad, en un principio me dio mucha risa, me reí mucho. Ujú. Entonces, esa persona se acercó, quiso orar tal vez por ti, darte un mensaje. Claro, en ese momento literalmente me dijo que Dios me amaba. Yo la verdad, como te digo, me reí mucho, pero me pidió el número telefónico. Yo en mi mente yo pensé que simplemente quería filtrear, conocerme, así, ser amigos. Entonces yo me reía así como te digo, así, ya, chévere, sí, toma. Entonces mi número anota. Pero le diste el número correcto.
Claro, sí, leí el manual correcto, claro. Y el correo electrónico también. Y después de esa chica me comenzó a escribir y a llamar casi todos los días. En ese tiempo solo había, ahora muy popular el Messenger, estamos hablando del año 2009. Y eso de todos los días que me escribía, que Dios te ama, que Dios te quiere ayudar. Y pasaron así alrededor de más o menos unos 3 meses, escribiéndome todos los días hasta que al final ya acepté a ir a una reunión, o una reunión en una casa que lo llaman célula, grupo de oración, lo suelen llamar. Y bueno, acepté a ir a ese lugar, pero debido a la insistencia de esta chica. Ujú. ¿Y quién cuándo era esta fue? chica? Te hiciste amigo, perdón, Carlita. ¿Cómo fue el proceso con esta chica? O sea, yo fui, me acuerdo que ese día llegué a esa reunión, estaba así, eh, tenía, ¿cómo se dice? Muy suspicaz, pues, ¿no? Pero curiosidad, por ver qué es lo que me hablaba tanto. Y cuando llegué, yo me acuerdo que en ese lugar sí que me daban de comer. Me daban de comer. Así me capturaban, me daban de comer todo, me daban de ¿Qué es comer, lo que más te gustaba me daban de comer chaula, fan, torta, arroz con pollo, dulces, cola, todo. O sea, entonces me parecía bonito porque a mí me gusta comer mucho. Para nosotros también, así que invítanos. Entonces, cuando pasó eso, pero también curiosamente llegó en esa primera reunión un amigo, bueno, ahora es mi amigo, en ese tiempo era un desconocido para mí, y se acercó, me miró a lo lejos, se acercó a mí y me hizo así, me abrió los brazos. Entonces yo, la verdad, yo dije en mi mente, estos hermanitos también son, digo, lo mismo, como en todo. Entonces, eso pensé, la verdad. Pero después me di cuenta que no era así, que realmente él lo que quería, me estaba ofreciendo era un abrazo sincero, un abrazo real. Era una persona que se interesaba realmente en mí y me querían ayudar. Se demostraba su afecto de manera real. Después me di cuenta, en un principio no, en un principio, como te digo, cuál fue mi pensamiento. Y ahí entré, y ahí ingresé y ahí lo que piensan muchas personas, yo también lo pensaba, y la gente se ponía a cantar, así, a aplaudir, y a mí eso me parecía, estaban unos locos, ¿sí? Son unos locos que están cantando, y bueno, le seguía el dúo, me acuerdo, ¿Por y cuánto tiempo le seguiste este dúo? ¿Cómo le dices tú? le seguía el dúo aproximadamente 3 meses, así mismo, me invitaban siempre que vaya los domingos a una iglesia cristiana evangélica. Pero yo no quería ir, pues así tampoco, pues ya está bien en una casa, ahí la pasamos bonito, la verdad, conversamos, comemos, pero ya ir a una iglesia me parecía algo desagradable, algo como religioso, algo feo, algo que no estaba dispuesto a ir. ¿Nunca habías ido a una iglesia? Y la verdad, con sinceridad, en ese tiempo, había unos 5 años atrás que una vez una persona me invitó, pero nadie se acercó a mí, nadie me dijo nada. ¿Por qué le tenías ese rechazo a asistir? Bueno, no conocía, pensaba que era como muchas personas piensan, que era un lugar extraño, un lugar peligroso, como una secta, algo negativo en la cual tal vez me podían hacer daño, algo por el estilo. Ese era el conocimiento, lo que yo pensaba y lo que yo creía. Pero al final, después de 3 meses que me insistieron de ir, pues ya terminé yendo, asistiendo un domingo. Ahí llegué. Hermano, nosotros tenemos la plena confianza que este video va a llegar a la persona que más lo necesita. Allá. Para que se identifique alguien con tu testimonio también, ¿qué es lo que te llevó a pasar esa depresión, a convertirte en esa persona peligrosa en aquel momento, como lo acabas de mencionar? Bueno, yo era un niño normal, como todos los niños que ves por ahí, muy juguetones y alegres y Rubio, de peleones. Yo pequeño. rubio, no, yo tengo el cabello negro, como tú podrás ver, normal. Y quería ser yo un jugador de fútbol, un futbolista. Desde chiquito quería ser un futbolista. Yo viví en el año 1986, cuando Argentina quedó campeón del mundo en México. Ahí eso me atrapó, me cautivó, me Te llenó de impactó. pasión. Claro, porque yo veía que las personas cómo gozan, cómo son felices, gritan, es la euforia de la gente por el fútbol. No sé si tú has visto la pasión que tiene por el interés Claro, mi esposa es por muy por el fútbol, fanática del pero fútbol. mucho. Entonces yo era un niño en ese tiempo, de 6 años nomás.
Entonces, qué bonito, ¿no? Dije, yo quiero ser un futbolista, porque eso es bueno, es chévere. Entonces ahí en ese momento yo decidí que quería ser un jugador de fútbol. Y así pasó el tiempo, pero era muy chiquito, pues no, entonces mi papá, mi mamá no me dejaban ir para nada. Entonces ahí comencé a jugar en la casa, a tirar, a romper esos bonitos floreros que tenemos por aquí con la pelota, como un niño normal cualquiera que rompía las ventanas también de sus casas con la pelota, pero después fui creciendo, ya cuando tuve aproximadamente 10 años, ahí ya me puse muy triste, porque quería de verdad ya no jugar solamente en la casa, conmigo mismo, con mis amigos imaginarios, sino de verdad entrenar en una cancha de fútbol, Estar en un equipo. estar en un equipo con un futbolista profesional, porque quería ser un futbolista profesional. Entonces ahí me acuerdo que una vez me asomé por la ventana de mi casa, miré a la luna y yo lloraba y le pedía a la luna en ese tiempo, en mi ignorancia, le pedía a la luna que yo quiero ser un futbolista cuando sea grande. ¿Cuántos años tenías? Ahí ya tenía 10 años. Y en eso mi mamá llegó atrás de mí y me vio pues que estaba llorando, de verdad. Leía, caían lágrimas por mi rostro y me dijo, ¿qué te pasa, hijito? Y yo, no, lo que pasa es que yo quiero ser un futbolista, pero mi papá no me deja. Entonces me dijo ella, tranquila, no te preocupes, ya voy a hablar con tu papá. Y y ella habló con mi papá y lo convenció de que pueda yo ir a un equipo. Entonces, por ahí cerca de la casa, a 3 cuadras de donde vivía en ese momento, había un estadio en ese lugar. Y ahí fuimos a preguntar y todo eso, pero había que entrenar casi todos los días. Y eso no le agradaba a mi papá y a mi mamá, porque los estudios, pues eso, no vas a descuidar los estudios, entonces no puedes hacerlo. Ah, entonces así pasó el tiempo, yo seguía con esa inquietud, con ese deseo de entrenar, y no podía, pero daba tanta mi insistencia que pasó y llegó por más o menos por estas épocas donde no hay clases, hay cursos vacacionales, y ya, mi papá aceptó meterme a un curso vacacional porque no tenía clases en ese momento. Y así fue como un día, ah, aparentemente se hizo mi sueño realidad. Aparentemente digo porque lo que en principio pensé que era para bien, pues no fue así. Ahí llegué en el primer día de entrenamiento, me acuerdo que metí 5 goles de entrada. Estaba muy feliz. ¿Esto fue en una Ah, escuela de sí, fútbol? fue una escuela, en una academia de fútbol, de un club que existe en esta ciudad, un club deportivo y también es de un colegio también de esta ciudad. El club y el colegio son de los mismos dirigentes. Bueno, en la actualidad no lo sé, en ese tiempo sí, hoy en día no lo sé, pero en ese tiempo eran de las mismas personas que manejaban el colegio o el club deportivo. Y ahí arranqué. Jugué, me entrenaba mucho de mañana, de tarde, sábado, domingo, no había descanso para mí. Estaba en lo mío, ¿no? En lo que siempre quería. Eh, y así fue tanta mi pasión, mi deseo que mm, yo mismo me equivoqué. Leí un libro y ese libro daba el consejo decía, quema tus naves. Y yo entendí mi pensamiento de que pues tenía que quemar toda otra posibilidad en mi vida que no sea solamente dedicarme a jugar al fútbol. Ese es mi objetivo y allá voy, fuera de todo, fuera de estudio, fuera de todo, pero antes de eso pasó algo. Antes de eso lo que pasó fue que también después ya pues uno se vuelve más amistoso con las personas que están ahí, ¿no? Los entrenadores de ese lugar, ¿no? Las personas que manejan aquello. Entonces el inicio, digámoslo así, como tú me hiciste la pregunta de luego posteriormente todas las tristezas, los males o la depresión fue que cuando era chiquito, más o menos, después de esto, pasados los 10 años, ahí me dijo el entrenador que tenía en ese momento de ese equipo de fútbol que tal vez sería bueno practicar fútbol aéreo, fútbol playero. Fútbol aéreo significa practicar chilenas, palomitas, escorpión, voleas, ¿no? Lanzarse, ¿no? Entonces un buen terreno para practicar eso es la playa.
Entonces, acuérdate que era un niño de un poco más de 10 años. Me pareció buena idea, lo vi lógico. Pero no sin antes ya había pasado pues, un tiempo ahí con él. Eh, a ver, ¿cómo te explico ahí? Bueno, para ir directamente al punto, en ese lugar donde fui con un amigo de mi misma edad, casi, eh, en ese lugar ahí, que estábamos caminando separados, por cierto, que yo veía, no veía ningún lugar cerca, pero veía que había, enfrente entramos a un lugar, pero en ese lugar donde entramos era como un comercial, era como un centro comercial. Pero cuando ingresé, muy adentro, muy oculto, realmente era un lugar camuflado, era como un hotel, un motel, era un lugar donde alquilaban habitaciones. Entonces ya pues dijeron vamos a cambiarnos, ¿no? A prepararnos para salir más tarde a la playa, a practicar y en ese lugar ahí yo éramos dos, era un amigo que se fue con un entrenador y yo con el Pero otro sí entrenador. viajaron a la playa. Claro, cogimos autobús en el terminal terrestre, en autobús. Ahí nos fuimos, para allá. Y en ese lugar, en esa playa, ahí lastimosamente, ahí fui no abusado sexualmente, porque ya el toqueteo fue previo. Ahí ya fue la violación. Ujú. Ajá. ¿Del entrenador? Del entrenador hacia mí. Ujú. Tenías 10 años. Un poco más, ya estamos hablando de un poco más de 11 años, casi, ujú, Ya más o llevabas menos. algunos meses entrenando. Claro, ya tenía ya algún tiempo entrenando, ya. eh, él me tocaba cuando era niño, no sé si tú te has dado cuenta, te caricias en los brazos, en las orejas, en el cuello. Yo la verdad no entendía, pues era un niño que no te conocía nada de lo que es el sexo, de todas esas cosas. Entonces, mm, me demostraba su afecto de esa manera, ¿no? Y, y así fue, y ahí me convenció, y ahí fui a dar por allá. Y obviamente ahí cambió en mi vida. Ahí cambió mi vida y me comencé a ser un niño muy violento, con mucha ira. ¿De esto no se enteró alguien más? Ese niño con el cual fui, yo siempre cuando hablo, puede pasar mucho tiempo y siempre digo lo mismo, yo no lo sé porque yo no estuve con él. Yo no sé si el niño, mi compañerito con el cual fui, también fue abusado, porque él fue a otro lugar. A raíz de esta situación, eso sí te puedo decir, es que él desapareció, se abrió, dejó de entrenar un tiempo. Yo no, yo sí continué entrenando, continué asistiendo, porque me dijo que esto estaba bien, que esto está normal, que es parte de la vida. También así como un hombre está con una mujer, pues también entre hombres se demuestran afecto de esta manera. ¿Quién decía eso? El entrenador, mi entrenador de ese tiempo, en ese momento, mi entrenador de fútbol. Decidiste quedarte en silencio, Armando, luego de que él te dijo que estaba normal. ¿Pensaste realmente que esto era así? Claro, pensé que esto era así porque eh, él me lo había dicho y yo le creí a él. Yo pasaba mucho tiempo entrenando. Mis propios padres me decían, ya te vas a la casa, porque también iba a la casa de tu papá, porque pasaba mucho tiempo con él, bastante tiempo. Después de entrenar, pues también me invitaba a comer, a ver otros partidos de fútbol, pues me enseñaba pues todo lo que es el mundo futbolístico. Y eso me gustaba porque yo quería ser un jugador de fútbol, entonces también me enseñó que eso está bien, que es parte de la vida y obviamente no podía hacerle daño a él porque no era ningún daño, pero algo dentro de mí igual me hacía pensar y yo decía, a pesar de mi corta edad, que esto no estaba bien, esto, esto está mal, esto está bien, porque además, o sea, él me decía que me amaba, pero yo veía que eh, esta persona tocaba también a niños chiquitos, de los 2, 3 años de edad, porque era una persona con alta influencia, tenía mucha influencia. Las personas iban a buscarlo
futbolistas activos en ese momento, exfutbolistas reconocidos y famosísimos, políticos, iban para allá a conversar con él, a pedirle un consejo, una palabra. Y él, tanto al niño chiquito de 2 años, o tanto el ya grande político, él los acariciaba, como diciendo, pues, tú eres mío, tú eres mi propiedad, ¿no? Ah, algo así. Entonces, así fuimos, así fui criado yo. Y estoy seguro que muchos también, muchos otros compañeritos más, pero no puedo hablar por ellos, no puedo asegurar nada. Mi entrenador, él me decía que sí, obviamente, él sí, él también he estado con él, con todo el mundo. Niños, cuando hablo de todo el mundo me refiero a niños. Entonces, Pero prácticamente, nadie notó que esta persona estaba afectando a los niños de esta academia. bueno, esto lo digo pocas veces, o nunca lo había dicho antes. Sí, ya en ese tiempo él tenía alrededor de 50 años ya, y yo 10. Entonces ya él ya había sido incluso, bueno, había escuchado voces de que había sido denunciado por un conocido periodista deportivo en esa época. Ya había comentarios al respecto, después me enteré. Pero era un niño, estaba ahí, mis padres me dejaban en ese lugar y ahí continué porque el sueño seguía, el sueño permanecía y más aún que él me está diciendo que yo voy a ser un jugador de fútbol, que él me está preparando para eso, porque era conocido no solamente como un entrenador de fútbol, sino como un formador de juventudes, de una persona que forma personas, para que cuando sean adultas, pues sean personas de bien, personas que aporten a la sociedad de manera valiosa. Así era conocido esta persona. ¿Era alguien reconocido en el entorno en el que En ese tiempo, claro, crecías? claro, era muy conocido. Claro, venía el presidente de un equipo de fútbol de primera categoría de mi país. El presidente mismo venía a hablar con él. Él, claro, enviaba para allá ¿Hasta jugadores. los cuántos años estuviste bajo su tutela, por así decirlo? ¿Hasta los cuántos años? Exactamente, hasta los 20. Hasta los 20 años. Pasé 10 años prácticamente de mi vida en esa situación que yo pensé que iba a quedar ahí para siempre, que iba a morir ahí, que iba a estar ahí siempre. No sabía qué iba a pasar con mi vida. Pensé que iba a seguir ahí, porque si te pones a pensar, realmente es como yo lo llamo como una red, donde hay una persona que toca, hay otra persona que también toca la mano derecha de él, con el cual fuimos a la playa, que toca a los niños, ¿entiendes? Es algo oculto que funcionaba así en ese tiempo. Pese a las denuncias, o al menos una denuncia que hubo en algún momento, según mencionas, Ajá. ¿se hizo algo en contra de esta persona? ¿Se la separó de la institución? No tengo conocimiento. En ese momento era una persona muy influyente, era el director de deportes de un reconocido colegio de esta ciudad, muy reconocido, el director de deportes, el jefe de todo, de todo. Cuando ya cambiaste tu Ujú, vida, obviamente ya estabas en los caminos de Dios, enteraste ujú. que todo lo que te había hecho no estaba bien. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Vive? ¿Ya no está acá con nosotros? Este, bueno, ya claro, llegué a los caminos de Dios y de ahí, después de pasar un proceso en el cual tengo que, pues, eh, limpiar mi mente, ¿verdad? Cambiar mi manera de pensar, comprender y entender qué es lo bueno y qué es lo malo, porque como te digo yo, a cosas, obviamente, malas no solamente ante el creador, sino malas en la ley, ¿verdad? En nuestro país. Entender que eso estaba mal, eso me hizo reflexionar y después de algunos años después, más aproximadamente, a ver, yo salí el 2000, cuando salí del 2000, pasaron muchos años, en el año 2017, prácticamente después de 17 años, ah, de mucho sufrimiento, para mí de muchos recuerdos, de mucha ira contenida, de muchos problemas que aún no te he contado tanto, solo un poco. Pues en el año 2017, ahí una,
una persona me contactó. Quería también que le hable de mi testimonio en el aspecto de cambiar mi vida, ¿no? De que antes fui violado, abusado, practiqué la mayor parte de mi vida y ya no lo era. ¿Por qué? ¿Cómo así? Ahí de mi testimonio. Y esa persona, ahí comencé a hablar, porque yo la verdad yo no hablaba antes porque tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo, aún tengo miedo. Cuando hablo me pongo un poco nervioso cuando recuerdo, pero lo hago. En el año 2017 esta periodista me entrevistó y pasó algo muy curioso. El día que yo le di la entrevista, el día que salió esta entrevista en el periódico, el mismo día yo observo una red social, me despierto y veo una red social y ahí veo que la hija de mi entrenador de fútbol dice, mi papá acaba de fallecer. Entonces yo me sorprendí, dije, wow, no, eso no me lo esperaba. Yo esperaba represalias de muchos amigos, bueno, amigos entre comillas, ¿no? Compañeros del fútbol o entrenadores, el mundo deportivo que conozco, que me vayan a escribir diciéndome, pero ¿cómo vas a decir eso acerca de él si tú sabes que él ha sido como un padre para nosotros, para ti? Me iban a decir muchas cosas negativas, más bien estaba preparándome para eso, para recibir ese tipo de mensajes negativos hacia mí. Pero cuando vi esa noticia, a mí eso me sorprendió. No solamente a mí me sorprendió, sino que la misma periodista que me preguntó eso, ella misma dijo, fue Dios, me dijo. Esa periodista sin ser cristiana, por cierto, porque no era cristiana evangélica, creía en Dios, creo, por su manera, pero ella reconoció para ella que Dios me había hecho justicia en ese momento. ¿Crees que liberaste alguna carga que llevabas al contar esto a alguien? Por supuesto, claro que sí, porque, o sea, antes de no estar en el camino de Dios, estaba, pues, ¿Se había normalizado para mm, ti esta vida? antes de los 29 años que llegué a los caminos del Señor, no, antes eso era normal. Si no, ya comencé a tener una vida con hombres de manera muy activa, tenía mi propia pareja, hombre, con la cual incluso hasta pensaba casarme en ese tiempo, pero en el año 2008 no se podía eso aquí, se podía, recuerdo, en Argentina. Teníamos planes, recuerdo, de ir a Argentina porque allá sí se podía. Recordando un poco la Mm. canción que cantaste hace un poco, la ¿Cuál canción? que te vestías como un travesti, Sí. ¿era así o era solo en ese momento que O tal sea, vez... no, yo no me vestía como mujer porque también estamos hablando de otros tiempos, no es como ahora. Ahora tú puedes, se besan entre hombres o entre mujeres y cuidado, te metes con ellos, reclaman y tienen muchos derechos que no tenían en ese tiempo. Pero no, pues en ese tiempo era todo más oculto, más incluso en ese tiempo las personas que se vestían como mujeres en las calles eran perseguidas o detenidas por la policía. No, yo me vestía con un jean apretado, una camisa sin mangas, de colores, media coloreada, de tiritas, nada más, algo así, pero no, yo no me vestía como mujer en la calle, pero en mi casa sí. En mi casa o cuando tenía encuentros con las diversas parejas hombres que tuve, porque también practicaba ya la prostitución, porque los hombres me daban dinero y yo tenía que hacer cosas, actividad sexual. ¿Cuántos años pasaste por eso? Como te digo, hasta los 29 años que llegué a los caminos de Dios. A los caminos de Dios, cuando llegué ahí, nunca más lo volví a hacer. Nunca más. Para sacar ese concepto de tu mente, de la parte que tenías normalizada, ¿no? De esta Ujú. situación, No, a entender que esto no estaba bien. ¿Cuánto claro. tiempo tuvo que pasar? Bueno, de los 29 años, eh, me casé a los 36 años, ya lo dije, a los 36 años. Pasaron 7 años de un proceso donde pues tuve que aprender las cosas que estaban bien, las cosas que estaban correctas, ¿verdad? A desaprender lo malo y aprender lo bueno. Y después de 7 años, mm, Dios vio que ya estaba preparado, ya podía ahora sí tener una vida normal. Ujú. Y por eso es que ahora estoy casado y tengo 3 niños.
pero obviamente no, pues antes era un peligro. Yo nunca abusé de ningún niño, nunca, jamás, pero sí venían pensamientos y esos pensamientos me venían al enojo, a la ira, a la ira. Yo no podía ver a un niño feliz, me daba mucho coraje, me daba mucha molestia, porque yo decía, ¿por qué ese niño tiene que estar feliz? Y yo, ¿por qué tuve que pasar por lo que yo pasé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, me molestaba mucho. Hasta que después yo tuve que aprender, incluso cuando llegué a la iglesia, poco a poco yo he estado en muchos ministerios sirviendo a Dios en muchas áreas, pero yo nunca me metía a servir con los niños porque no me gustaba esa parte. Ya La, después la, ya la cambió. felicidad que no viviste, Ajá. verla reflejada en otros, te afectaba, Niños, en otros claro, niños. niños, sí, a mí me molestaba mucho, mucho, mucho siempre, pero gracias a Dios no, nunca pasó nada, nunca llegué jamás a hacer nada contra los niños, más bien yo trataba por eso de alejarme. Yo prefería siempre alejarme, no me gustaba estar cerca de los niños en ese tiempo. Normalmente cuando uno pasa por ese tipo de experiencias, Armando, uno se siente culpable, uno se siente incluso como sucio, como que ya no tiene valor para nadie. ¿Cómo, cómo logra cambiar eso en ti también, en valorarte como persona? ¿Quién te ayuda a cambiar esto en ti, de sentirte por fin libre de todo ese peso que sin duda tuviste que cargar? Por supuesto, claro que sí, culpable. Permítame contarte. Yo duermo y escucho ladrar a los perros. Mi mente se siente culpable, no entiendo por qué pasan estas cosas. Yo me levanto, yo cojo y veo el vidrio como el que está aquí y lo rompo de un puñetazo. Tenía aproximadamente 15 años, porque estoy tan enojado conmigo mismo, me siento culpable, me siento sucio. Yo mismo solía coger palos y golpearme a mí mismo con palos hasta desangrar y estar en el piso o golpearme contra las paredes de la casa porque estaba, como tú dices, sucio, estaba sucio, me sentía culpable, yo me sentía culpable de la situación. Y así otros periodos de ingerir medicamentos, por ejemplo, en exceso, un poco de cosas negativas, ¿no? De sustancias que no se deben de consumir. Quería destruirme, yo mismo quería acabar con mi propia vida porque sentía que no valía nada. ¿Cuándo cambió eso en tu Cuando cambió corazón, en eso, ti? cuando conocí al Señor, es que cuando conocí al Señor, esa parte no te he contado. Recuérdate que me invitaron a la iglesia. Ujú. Entonces, cuando me invitaron a la iglesia, la primera vez que fui, el primer domingo, me senté y ahí escuchaba hablar a alguien que le llamaban un pastor. Cuando habló, perdón, esa fue después, era una pastora. Entonces, cuando yo escuché hablar a esa pastora, lo que decía, no me gustó lo que hablaba. La verdad es que yo me paré y me fui. Me paré y me fui inmediatamente porque decía, ¿qué está hablando esta persona? Me fui. Pero esa semana tuve una semana muy complicada, muy dolorosa. Mm, Estuve como más aplastado. Pasé caminando por afuera del hospital psiquiátrico porque quería ayuda, quería que alguien me atrapara, que alguien me impidiera hacer algo malo, como ya sentía que lo iba a hacer contra mí, contra mi familia, contra alguien. Entonces, como tuve esa semana, la semana siguiente fui, porque otras me invitaron. Y esta vez sí me quedé. Esta vez sí me quedé en el culto porque en el culto le llaman a las reuniones. Me quedé ahí y la chica que estaba al lado mío me dijo, porque hacen al final de las reuniones un llamado si alguien quiere ser de Dios, ¿verdad? Si alguien quiere aceptar a Jesús a su corazón. Esta chica me dijo, al oído me susurró, ¿no quieres pasar adelante? Me dijo, en susurro. Y yo dije, "Ah, bueno, ya está bien. Pasé adelante a la fuerza, prácticamente, no quería. Inducido. Inducido, pasé, hice ahí, siempre fui muy inducido desde niño, siempre, siempre hacía lo que me dijeran, así me criaron las personas extrañas. Bueno, pasé adelante y no sentí nada, repetí como un loro la oración, todo eso, no sentí nada. Pero cuando me llevaron a la parte de arriba, en ese lugar, ahí pasó algo. Ahí lo que ocurrió fue que una persona, un hombre se acercó a mí y
me habló y me dijo, más o menos así, me dijo, eh, Dios te ha visto. Ayer tú estabas caminando afuera del hospital psiquiátrico y tú te quieres matar. Me dijo muchas cosas que yo había hablado, según yo, en secreto. Según yo, nadie me había escuchado. Entonces a mí eso me hizo así como, me sorprendió, porque dije, ah, o sea, alguien, de verdad sí existe, tal vez Dios, tal vez sí exista. Me preguntaba a mí mismo. Entonces eso me hizo llorar por primera vez. Me hizo llorar por primera vez porque en ese momento pensé que tal vez sí había alguien, una persona, algo más allá que, que, que me amaba y que me estaba mirando, que quería ayudarme. Y ahí cambió. Entonces, sin querer, seguí ese camino. Eh, Comencé a ir a la iglesia prácticamente todos los días, porque afuera no había nada bueno para mí, porque en las calles me perseguían las múltiples parejas que tenía, parejas sexuales, hombres, ¿verdad? Llamándome por teléfono para seguir haciendo lo mismo. Entonces, no sé, ahí cambié y ya no sabía por qué, pero entendía que no debía de seguir en lo mismo. Pero conforme iba asistiendo, como cuando vas a la universidad, ¿verdad? Como cuando vas a la escuela, conforme tú asistes a clases, ¿verdad? Poco a poco vas aprendiendo, ¿verdad? Va entrándote información nueva. Y yo ahí entendí que pues, que era importante para Dios, que Dios había muerto en esa cruz eh, por mí, que yo sí era valioso para él, que no estaba bien que practique el hombre. Eso no, a Dios no le gustaba, que yo no debía hacer eso y que debía seguir ese camino en todo caso. Vi que este camino había personas buenas y que me trataban de ayudar, me enseñaban muchas cosas y poco a poco ahí fui aprendiendo. Obviamente tuve muchas provocaciones, muchas tentaciones, siempre en la calle se acercaban a mí como siempre, me susurraban al oído, ¿quieres hacer cosas? Y yo me abría, me iba para acá. O tanta fue mi lucha que iba a las casas, seguía yendo a las casas. Y, por ejemplo, quien era mi pareja me sacaba la camisa y me comenzaba a acariciar la espalda. Y yo le dije, es que ya no puedo hacer esto, le digo. Es que no sé cómo explicarte. Mira, le regalé un tratado, una película cristiana y lo invité a la iglesia. Él me dijo, lárgate de mi casa, fuera de aquí. Y así lo tuve muchas luchas, muchas situaciones en las cuales tuve que ser confrontado, ¿no? Hasta que después de algunos años ya pude poco a poco aprender y conocer más las cosas que a Dios le agradan y las cosas que a Dios no le agradan. Ujú. Lógicamente tuve otras experiencias también personales con Dios, que pues creo en Dios por eso. Creo, no solamente por lo que está escrito, sino creo es por las cosas que he vivido, experiencias que tal vez muchos no lo crean, pero como yo lo viví, sí las creo. Entonces eso nadie me las quita. Entonces, para aquella persona que esté pasando por este proceso que la lleva a tal vez a sentir una depresión, a querer atentar incluso contra su vida o la vida de otras personas, les puedes decir que sí hay una salida. No es de la noche a la mañana, pero hay una salida y que tal vez tiene también sus recompensas. Claro, Dios, sí, por supuesto, a las personas que están viendo en este momento este video, sí, siempre hay una salida. Hay una salida para la persona que se siente mal, perdida, sumida en el, porque fue abusada, porque fue violada, porque practica para aquella persona que se siente muy deprimida y cree que la única solución
hacerse daño. No, esa no es la solución. La solución por haber sido, por que te hayan hecho algo malo, no significa que tú también tengas que hacer lo mismo. No, para nada. Hay un cambio y la solución está en Dios. Pero como lo escribí en un libro, que también escribí un libro acerca de esto, tienes que estar completamente rendido y entender que no hay más opciones, que la única opción para poder ser libre de esta situación es Jesús, es Dios. Dios puede hacer realmente a una persona verdaderamente libre de todas las injusticias, frustraciones, depresiones que pueda sentir y cambiar su vida por completo. Imagínate, yo nunca pensé que me iba a casar con una mujer, jamás, o tener hijos. O sea, eso era algo que para mí imposible. Algo, y por cierto, muy difícil, ¿no? Ya cuando uno ya se casa, tiene una vida normal, ya vive otra etapa, ¿no? Hay otras Hay dificultades, otras ¿sabes? dificultades, pero son dificultades normales entre pareja, pues de esposo y de esposa, los hijos, esas son dificultades buenas, ¿ya? Son dificultades que tienen que pasar porque así es la vida, ¿no? El esposo y la esposa son como diamantes que se pulen, ¿no? Los hijos también, ¿no? Y poco a poco se van construyendo una familia, que es lo que Dios quiere, ¿no? Tener una familia, muchas familias de Dios para poder hacer grandes cosas en el mundo. Antes de despedirnos, coméntanos Sí. un poco algo de este libro, ¿no? ¿Qué es lo que escribiste? ¿De qué trata? En resumen, ¿no? ¿Qué es tu vida o algún Claro. testimonio en específico? El libro trata justamente de lo que estamos hablando hoy, de mi vida. Se llama Hombre Fuerte. Ahí obviamente, ahí tengo más historias, ¿verdad? Hay más detalles de situaciones que viví antes y ahora después de Cristo. En ese libro se llama Hombre Fuerte porque si tú buscas la terminología, Hombre Fuerte significa mi nombre, Armando, en Harman, o como lo llamó Gedeón, Hombre Fuerte o Guerrero Valiente. Ya, ese es otro, algo que me pasó, otra historia que me pasó y por eso es que le puse ese nombre al libro. Bueno, y el que quiere conocerla la puede encontrar en el libro. Claro, el que quiere conocer más sobre esa historia y muchas otras historias, o el que quiere dialogar conmigo también para poder conversar sobre estos temas y poder ayudar, pues pueden hacerlo. Ya han escrito algunas personas en el Facebook, parece mentira, pero es personas malas y personas buenas también, de todo tipo. Eh, Mm. ¿Cómo pueden encontrar el libro para que En el libro, bueno, en Amazon, ahí está directamente. Hombre Fuerte, o en mi página, en todas las redes sociales, en el Facebook, ahí pueden contactarme si quieren comprar el libro o si quieren conversar también conmigo acerca de estos temas. La historia de Armando es una historia fuerte, es una historia difícil, un proceso duro. Y sé que muchas personas pasan por este tipo de procesos, tal vez con circunstancias diferentes, pero cuando uno se siente como que ya no puede más. Y Armando me recuerda a mí, y creo que a todos, que con Dios todo es posible, aunque muchas personas lo escuchen trillado, para Dios es posible. Podemos ser diferentes en Dios. Gracias, Armando, por acompañarnos y por contar esto. Para mí es muy difícil, quiero que lo sepan, es muy difícil contarlo, recordarlo a veces es muy difícil. Para mi esposa es más difícil también, casi ella prefiere que no lo haga. Pero yo doy testimonio de Dios, de lo grande y poderoso que es Él y hace maravillas. Por eso lo hago. Gracias a los dos por invitarme. Realmente les agradezco mucho por la oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias a ti por abrirnos tu corazón y las puertas de tu historia, ¿no? Bueno, ha sido Armando, ha compartido con nosotros su testimonio y esperamos que llegue a aquella persona que lo necesita para salir de ese problema que está atravesando en este momento. Así es. Gracias, Armando.